título es El Padre llamó parte 2. Diga, el Padre llamó. Amén. Vamos a dar la lección, la parte 2. Pero vamos a orar. Busquen ustedes ya en la Escritura, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. Leamos todo, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4. Jehová llamó a Samuel, todos juntos nuevamente. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Amén. Tome asiento. Que ese espíritu de aleluya que tenía Samuel, el profeta, venga a nuestras vidas, venga a nuestras familias, venga a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a los que no son tan jóvenes y venga a todos. Amén. Qué tremendo. Diga, el Padre está llamando. Todo el tiempo el Padre está llamando. ¿Se acuerda cuando Adán pecó? Vino el Padre, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? Adán, ¿dónde estás tú? Porque el Padre siempre llama. Porque el Padre ama al Hijo. Y ama a todo ser humano y quiere que todos procedamos al arrepentimiento para dejar de ser criatura de Dios y convertirnos en hijos de Dios. Entonces, en este episodio, en este tiempo, decíamos el día domingo, ¿no? Que Israel pasaba en una crisis terrible. Simplemente voy a dar una puntaleada nada más, una parafraseada de lo que dije el día domingo. Dice que escaseaba la palabra de Dios en ese tiempo. ¿Qué escaseaba? Y dice que no había visión de las cosas que Dios tiene. Entonces, cuando hay un principio que cuando la palabra de Dios escasea en un lugar, en una nación, en una familia, en una iglesia, la visión del reino se pierde. Por eso que, ¿qué tiene que haber en nuestras vidas, en la iglesia? ¿Qué tiene que haber en nuestras familias? La palabra de Dios no tiene que escasear. Amén. Bien. Y luego decía, ¿no?, que los ojos de Elí, el sacerdote, se oscurecían, no podía ver. Entonces, cuando la palabra de Dios escasea, no hay visión, no sabes a dónde vas a la deriva, haces lo que crees y piensas y no consideras la voluntad de Dios. Entonces, porque ya se comienza a oscurecer la vista espiritual. Pero gracias a Dios que siempre hay un remanente, decíamos, ¿verdad? Bueno, ya eso hablamos. Y aquí hay otra cosita más que habla, que la lámpara se apaga. Cuando escasea la palabra de Dios, cuando se pierde la obediencia, la lámpara se apaga de esa vida, de esa familia o de esa iglesia. Pero el Padre sigue llamando. Y avanzando ya, vamos al versículo 10 del capítulo 3 de 1 Samuel. Y dice, y vino Jehová y se paró y llamó. Siempre el Padre está llamando, aleluya. Y le dijo, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Diga, habla porque tu siervo oye. Todo hijo de Dios tiene que tener esa dimensión en todo tiempo, en toda circunstancia. Cuando Dios está llamando, porque el Padre siempre llama, aleluya. Oh, y Samuel dijo lo que debería haber dicho muchos de los que están hoy apartados. Lo que Dios quiere es esa actitud de Samuel. Habla porque tu siervo oye. Entonces, ¿qué es lo que Dios está queriendo? Que yo tenga la capacidad de oír. Diga, oír. Y cuando yo estaba justo meditando esto, me vino esa palabra que dice, Shema Israel. Deuteronomio 6:4. Shema Israel. En hebreo,
Oye Israel, diga Shema Israel. Oye Israel, y ponga su nombre, oye Marlon, oye Juan, oye Carlos, oye los no sé quién y los no sé cuánto, pero oye. La palabra Shema siempre va a estar presente desde el principio hasta el fin, porque Dios Padre llama y está buscando que alguien oiga, escuche. El Padre llama y está queriendo que sus hijos oigan, escuchen. Y Dios habla por su palabra, o Dios te va a hablar por circunstancia, Dios te habla por sueño, Dios te habla por diferentes, aleluya, formas, porque Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras, y en este tiempo, dice el libro de Hebreos, ha hablado por su Hijo, Jesucristo. Amén. Entonces, Shema Israel, oye hijo, dice el Señor. Ahora, esa palabra Shema tiene que ver con oír. Dice en Isaías capítulo 1, versículo 2, estamos en doctrina, ¿verdad? Tiene que usted ahí apuntar rápido, correr a los textos. Oye, tiene que ver con oír. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oíd cielos. Escucha tu tierra, porque habla ¿quién? Porque habla ¿quién? Hermano, mira, es una ironía, ¿no? Si el cielo y la tierra escuchan, pregunto, tú que eres un ser humano, ¿qué tienes que hacer? Oír, escuchar. Y muchas veces nosotros, hermano, aleluya, no entendemos si el cielo y la tierra oye, ¿cómo no debemos oír? Wow. Vamos, Isaías 1:2, oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Dónde está el dilema de la vida del hombre y de la mujer? ¿Dónde está la problemática? Es que el Shema, aleluya, en muchos de nosotros no tiene la capacidad de oír. ¿Sabe por qué? Porque según este texto hay rebeldía. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo y qué tiene que hacer usted? Echar fuera Porque si tú estás en una condición de rebeldía, tú y yo no podemos escuchar, aunque Dios te hable. ¿Cuánto me entiende? Dios le habló a Adán, Dios le habló a Caín, Dios le habló a Isaías, Dios le habló al rey Saúl, le habló a Elí. Y así habló a cuánta gente, pero muchos oyeron y muchos no oyeron. ¿Cuándo no oyes según este texto? Cuando hay rebeldía. Entonces tú siempre tienes que estar orando, Señor, salga toda rebeldía, porque la rebeldía está inherente en tu vida. La rebeldía viene por la genética de pecado de nuestros primeros padres. Es por eso que yo y tú, hermano, tenemos que estar continuamente renovando en su presencia. Padre, aleluya, arranco esta acción de rebeldía, arranco la prepotencia, arranco el orgullo. ¿Y sabe cuál es la solución? El revestirnos de humildad. Porque Dios mora y Dios habita con el espíritu contrito y humillado. Porque Dios camina con el humilde de corazón y Él habita con él. Porque Dios sabe que el humilde oye la reprensión, el consejo o todo lo que venga de Él. Y el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, dijo: aprended de mí que soy... Porque la humildad, aleluya, hace que me haga oír a Dios. El Shema viene desde cuando Dios mandó sus mandamientos. Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra Shema no solamente va al tema del oír, sino también tiene que ver con el obedecer. Según el hebreo, no solo tiene que ver con el oír, sino obedecer. Amén.
Entonces, si esa palabra de Dios que la recibo no me lleva a obedecer, entonces es un problema. Entonces, el obedecer es un corazón que escucha. Diga, obedecer es un corazón que escucha y una mente entendida. O sea que cuando yo desarrollo el Shema, aleluya, la capacidad de oír, aleluya, en donde, en un corazón que escucha y una mente entendida, entonces me alineo con Dios. ¿Cuánto me está entendiendo? Me alineo. Aunque no me guste, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no nos va a gustar, ¿verdad? Y más los que son casados, ¿no? Cuando viene el trato de Dios, ¿no? Santo. ¿No? No nos va a gustar. Pero es lo mejor que nosotros necesitamos hacer. Obedecer. Amén. Entonces el obedecer es un corazón que escucha, una mente entendida. Dice Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Y hablando del hombre más sabio, que es Salomón, y él dijo, da pues a tu siervo corazón entendido. Nuevamente, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces, mira, si tú no estás clamando por un corazón entendido, estás perdiendo mucho. Porque el corazón entendido es el corazón que escucha, la mente que entiende y va a poder discernir, diga discernir, entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Decíamos en la transmisión con mi esposa que estábamos conversando de algunas personas, le decía, pero ¿cómo puede ser que esta persona esté pensando así? Es una hija de Dios, pero ¿qué dice? Es un hijo de Dios, pero ¿qué dice la palabra? Y está haciendo todo lo opuesto a la palabra. ¿Qué pasó? Su corazón no era entendido. Por eso que tú y yo, y como iglesia, tenemos que estar orando, Señor, danos un corazón entendido. Yo agradezco a Dios porque la ICB es un pueblo de un corazón entendido. Gracias porque nuestros hijos son unos hijos con corazón entendido, con un corazón obediente, aleluya, con una actitud que sabe escuchar. Amén. Dice, sé pronto para hablar, dice, así dice, o sé pronto para escuchar. Sé pronto para escuchar y tardo para hablar. Entonces, dice, da pues a tu siervo un corazón entendido. Ahora, esa oración de Salomón era poderosa. Y hazme discernir entre lo bueno y lo malo para que yo pueda gobernar. Entonces, esto de Shema tiene que ver, diga, con gobierno. ¿Y qué significa gobierno? ¿Qué significa gobierno? Autoridad. Pero, ¿qué otra cosa? Administración. Jesús dijo, el reino de los cielos el gobierno de Dios se ha acercado. ¿Qué significa reino, gobierno? Entonces, cuando tú tienes un corazón que escucha y tienes una mente entendida que sabe discernir, entras en el ámbito del reino. ¿Cuánto me entiende? Porque el reino tiene que ver con gobierno. Ahora, ojo, mire, aquí Salomón oró excelentemente. Pero diga, nosotros tenemos que mantenernos continuamente en esa actitud. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque al final Salomón, hermano, aparte, aleluya, de todo lo que recibió, dice que Salomón vino a tener más de 1000 mujeres. Y lo desviaron el corazón de Salomón. Qué tremendo. ¿Me entiende? Empezó bien, pero ¿cómo terminó? ¿Por qué? Porque esto no tiene que ver, diga, con emoción. Esto tiene que ver con un accionar de mantenerme continuamente. Por eso que tú y yo no podemos bajar la guardia en la oración. ¡Qué silencio! Yo no puedo bajar la guardia en la oración. Yo no puedo bajar la guardia en la palabra de Dios. Yo no tengo que bajar la guardia en levantar un altar a Dios. Yo no tengo que bajar la guardia, aleluya, en congregar. Amén. En congregar. Tengo que tenerlo allí. Amén.
Entonces, diga, corazón entendido. Tiene que ver con discernir entre lo bueno y lo malo. Tiene que ver entre discernir entre la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios. ¿Cuánto me entiende? Y hoy estamos en un tiempo de mucha contaminación. Por eso que tú tienes que ser una persona docta en la verdad de la palabra para que no te confundas. ¿Cuánto me entiende? Y dice ahí, Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Lucas 12, 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veáis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, o sea, lluvia viene, y así sucede, decía Jesús. Y cuando sopla el viento del sur, dices, habrá calor, ya viene el calor, ya viene el verano, y es así. Versículo 56, dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Nuevamente, sabéis distinguir, ¿qué cosa? Dice, los aspectos del cielo y la tierra, pero no sabéis distinguir este tiempo. Ese es el peligro. Cuando tú no entiendes que el Shema te lleva a saber oír, a saber entender, a saber discernir el tiempo de Dios, hermano, entonces Jesús agarra y confronta a la gente, le dice, ustedes saben discernir lo que sucede, saben discernir aquello que pasa, pero ustedes no entienden ni disciernen el tiempo de Dios, no entienden, aleluya, en la temporada en que están, no entienden, aleluya, que yo soy el Dios hecho hombre. Hermano, mira, ese es un peligro. Por eso Dios sigue diciendo, aleluya, yo como padre estoy llamando, pero quiero que haya un pueblo entendido, que sepa discernir el tiempo de Dios, el tiempo en el que está llamando. Cuando Dios está convocando a su pueblo a orar, ahí se levantan los que tenemos que orar. No por sentimiento, hermano mío, no. Ay, no siento, pastor, hermano, ya deja esa chiquillada. Si el sueño te vence, hermano, estás mal. Alguno el colchón es más fuerte que Dios. ¿Por qué no vino? Me quedé dormido, dice. No, pues, hermano. Este es el tiempo de Dios, amén. Tenemos que conocer y distinguir la temporada en que estamos, hermano. Entonces, luego vamos a Éxodo 3. Estamos hablando, el título del mensaje. ¿Cómo se llama el mensaje? El Padre llamó. Diga, el Padre llamó. Oh. Éxodo capítulo 3, versículo 3. Y dice así, entonces Moisés dijo, esa fue la experiencia que estaba cuando Moisés se encontró con Dios en la zarza. Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa? La zarza no se quema. En ese tiempo, en el desierto donde estaba Moisés, era común que hubiera, las zarzas eran arbustos que eran llevados por el desierto ahí, un sol incandescente, un calor terrible. Entonces, frente a eso, las zarzas, los arbustos se prendían. Pero ¿qué resulta? Claro, si algo se prende, pregunto, ¿al final se quema o no? Pero dice que esa zarza donde estaba ese arbusto que se quemaba, no, aleluya, terminaba de quemarse, no quedaba en ceniza. Entonces dice Moisés, voy a ver esa gran visión. ¿Por qué causa? La zarza no se quema porque está tanto tiempo, hay algo raro ahí. Versículo 4, Éxodo 3:4. Viendo Jehová que Moisés iba a ver, lo llamó Dios. Diga, lo llamó Dios. ¿Quién lo llamó? Porque Jehová llama, porque el Padre llama. Y en medio de la zarza le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Cuando Dios nos comienza a llamar, ¿qué vas a decir? Heme aquí. Y como dije, ¿no?
No diga, ya me voy de aquí, sino, heme aquí. Amén. Amén. Amén, adolescentes. A la oración. Los adolescentes también que vengan a la oración. Aleluya. Entonces Moisés llamó al Padre y Moisés dijo, heme aquí. Y mire, qué tremendo es estar en la presencia de Dios. Capítulo 3, versículo 5 de Éxodo, ¿verdad? Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. ¿Por qué es tan importante estar en la presencia de Dios? ¿Sabe por qué? Porque el estar en la presencia de Dios trae algo. Comienza a santificar nuestra vida. ¿Cuánto me entienden? Comienza Dios a santificar, comienza a sacar a Dios de nosotros todo lo profano, todo lo que contamina. Dios comienza a sacar nuestro orgullo, Dios comienza a sacar nuestra autosuficiencia, comienza a sacar todo aquello que no agrada a Dios. Entonces Dios le comenzó a santificar a Moisés y le dijo, no, este ámbito de la oración, este ámbito de mi reino, este ámbito de mi presencia, este monte de la oración, aleluya, es una tierra santa que tienes que quitarte el calzado. El calzado tiene que ver con el diario vivir que tienes. Oh, Dios va a comenzar a cambiar el calzado de muchos. Dios va a comenzar a traer santidad en el corazón de muchos y a la gente se va a comenzar a sentir incómoda. Dios va a traer santidad en lo que miras, en lo que oyes, en lo que piensas, porque Dios dijo, este lugar es tierra santa. Éxodo capítulo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios. Diga, y Moisés subió a Dios. Qué tremendo. ¿A dónde subió Moisés? ¿Pero a dónde había subido? Diga, al monte. Había subido al monte a orar. Entonces, diga, cuando yo subo al monte a orar, estoy subiendo a Dios. Estoy yendo a tener un encuentro con Dios. Y Dios cada mañana te dice, ven, sube a Dios. Y dice en Éxodo 19:3, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte. ¿Desde dónde está llamando Jehová? Desde el monte de la oración. Jehová está llamando a sus hijos. El Padre está llamando a sus hijas. Ven al monte de oración. No me digas tantos problemas tenga. No me digas cuántas necesidades tenga. Vengo a decirte, ven al monte. Aleluya, sube a Dios. Ven al monte de la oración. Porque tus problemas, aleluya, crees que son tan grandes. Pero cuando subes al monte de Dios vas a ver que yo soy más grande que tus problemas, que yo soy más grande que tus enfermedades, que yo soy más grande que tus conflictos, porque Dios es más grande. Sube a Dios, sube al monte de la oración. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Santo Dios. Entonces Dios nos llama al monte. Mañana aquí tenemos 5:30 oración. Mañana tenemos 5:30 oración. Aquí presencial. Y Moisés subió al monte. ¿Cuánto van a subir a Dios? ¿Cuánto van a subir a Dios? ¿Cuánto van a subir a su presencia? Aleluya, porque Dios está llamando. El Padre está llamando desde el monte de la oración. Ahora, en ese ámbito de oración, acá hay algo bien importante que tú y yo no podemos obviar. Dice que cuando estaba Samuel, la palabra de Dios escaseaba. ¿Qué escaseaba? Y la visión era nula, aleluya, dice que se enceguecía, el pecado crecía y era una condición muy crítica. Entonces, ¿qué Dios hizo en el monte? Vaya, ahí no solamente estuvo en oración Moisés, sino vaya, Éxodo 31:18. Éxodo 31:18, ¿lo tiene? Y dice así, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte,
¿Cuál era ese monte? ¿Cuál era ese monte? No. Monte de la oración. Hermano, ya estaba cerquita. Sí, ya estamos cerca. Diga el monte de la oración. Entonces vamos, 31:18. Y dio a Moisés cuando acabó de hablar en el monte ¿de qué? De la oración. ¿Qué le dio? 2 tablas del testimonio. Tabla de piedra escrito ¿con qué? Con el dedo de Dios. Mira, la palabra escrita, la Biblia, aleluya, está escrita con el dedo de Dios, aleluya. Dios escribió, aleluya, su palabra con el dedo de Dios. Dice que fue escrita por más de 40 personas, pero inspiradas por Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, 66 libros escritos por el dedo de Dios, porque Jehová el Padre llama y está queriendo que sus hijos oigan. Shema Israel, Shema y se ve. Óyeme Israel, óyeme y se ve. Escúchame y obedece. Entonces, en la presencia de Dios no solamente voy a disfrutar de su gloria, de sus manifestaciones, sino que Dios nos va a dar sus las tablas de la ley escritas con su propio dedo, aleluya, porque Dios quiere, aleluya, manifestarse. Yahweh se manifestará cuando estamos en su presencia y cuando tenemos su palabra viviendo, amén. Perfecto. ¿Qué más? Isaías 6:6, Isaías capítulo 6, versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. ¿Tomado de dónde? Tomado del altar con unas tenazas. Mira, el carbón encendido, ¿dónde está? En el altar. Diga, en el altar. Ahí está el carbón encendido, porque en el altar está su presencia, pero ahí está su palabra, aleluya, que es como un carbón encendido que nos va a confrontar para podernos purificar. Y dice que Isaías, aleluya, estaba ahí, dice, en el templo de Dios, y el ángel tomó del altar, aleluya, ese carbón encendido, versículo 7, y tocando con el carbón encendido sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. En el altar, en su presencia, es donde Yahweh, Jehová, se manifiesta. Aleluya, el Padre eterno se manifiesta y el Padre comienza a sacar un carbón encendido. Aleluya, y a muchos comienza a limpiarle su boca. Dice en ese tiempo, si tú lees versículos anteriores, decía Isaías, ay de mí que soy pueblo de labios inmundos. Aleluya, y con labios inmundos he venido a Dios. Mira, tú no vienes a Dios porque eres un querubín, por si acaso. Tú vienes a Dios y yo vengo a Dios porque somos gente imperfecta, gente con tantas cosas que no están bien, pero yo vengo a su presencia para ser transformado. ¿Cuánto me entiende? Y del altar, aleluya, viene su presencia y viene ese carbón encendido y que Dios comienza a pasar por los labios a quienes, aleluya, que tiene la boquita de caramelo para poder estar chismeando. ¡Qué silencio! Para aquellos que les gusta gritar. ¡Ah! Que si no, acá no, yo no estoy hablando con... Acá todos son angelitos bonitos. Hola. Para todo el rato. Aleluya. Así son, no estoy hablando a otros. Dios nos trae a su presencia, al altar. ¿Por qué? Porque Dios quiere pasarnos carbón encendido, donde aquellas áreas que no están, aleluya, alineadas con Dios, comienza a purificarlas. Aquellas áreas que están corrompidas, comienza Dios a purificar. Y Dios por su palabra comienza a revelarse a tu vida. Y Dios te va a hablar por sueño, te va a hablar por la prédica, te va a hablar por circunstancias. Y todo apela y todo dice, mi casa es
casa de oración en santidad. Vuelve a la santidad con Dios, porque sin ella no verás a Dios. ¿Cuánto me entiende? Pero todo se hará en su presencia. Y Moisés dijo, no me saques de tu presencia. Si tu presencia no va conmigo, no me saques. ¿Cuánto me entiende? Y Dios está pasando el carbón encendido, pero ese carbón está en el altar y tocó la boca de Isaías, que estaba contaminada, y fue limpiada de su culpa, limpiado de su pecado. Versículo 8. Y después oí la voz del Señor, del Padre. ¿Qué oyó? La voz del Padre, Señor de señores, Yahweh, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto me está entendiendo? Qué poderoso es eso. Dios está queriendo como padre llamar y está esperando hijos que puedan decir como dijo Samuel, como dijo Moisés, como dijo Isaías. Yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Habla, Padre, que tu siervo oye. ¿Cuánto me entiende? Por eso que Dios nos está convocando ¿a qué? A la búsqueda con Dios. Luego encontramos otro texto en Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, que se pusiesen a la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Ve? Dios llamó para que la gente vaya a orar y no halló gente, aleluya, que estuviera en su presencia. Pero Dios aquí nos está despertando, amén. Dios aquí nos está despertando, amén. Dios nos está despertando a la oración, al clamor. No es una convocatoria de un grupo de pastores. No, es una convocatoria del mismo Padre a nivel de todo el mundo. Porque el Padre está buscando gente que entre, cuando dice que haga vallado, es ponerse, aleluya, a clamar a favor de un mundo que se pierde. ¿Cuánto me entiende? Y ese episodio también sucedió, Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos 1:3 dice que Jesús se le apareció cuando resucitó por 40 días y comenzó a hablarles acerca del reino de Dios. Mira, los 3 años y medio casi que Cristo estuvo de ministerio, le habló del reino de Dios a sus discípulos. Resucita, muere y resucita. Y dice Hechos 1:3, ahí en la parte final del versículo, que Cristo les comenzó a predicar. ¿Por cuántos días? Por 40 días les comenzó a predicar a sus discípulos, no a la gente que conocía a Dios, sino a sus discípulos, del reino de Dios, el gobierno de Dios. 40 días. Ahora, estamos Hechos 1, ¿verdad? Hechos 1, ¿sí? Versículo 4. Y estando juntos, dice Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, el Padre está llamando, y aquí a través de Cristo estaba llamando a que no se vayan de Jerusalén. ¿Qué tenían que hacer en Jerusalén? ¿Qué tenían que hacer en Jerusalén, amados? ¿Qué tenía que hacer en Jerusalén? Orar y esperar la promesa. ¿Amén? ¿Sí? Dice, no se vayan de Jerusalén. O sea, vuelvo a decir, este episodio es cuando Cristo había resucitado. Y 40 días antes que se vaya a la presencia de Dios, cuando resucitó, se presentó a sus discípulos, 40 días hablándole del reino. Y dice la Escritura que les habló del reino de Dios. Pero ahora la pregunta, pero si ya 3 años y medio le está hablando del reino, que otra vez nuevamente, hermano, el reino de Dios es el tema que nunca se acabará de poder hablar, porque el reino de Dios significa gobierno de Dios. ¿Cuánto me entienden? Bien, ahora, el Padre siempre está llamando y hablando. Vaya a 1 Corintios capítulo 15, versículo 4. Vuelvo a repetir, este texto fue cuando Cristo ya había resucitado. 40 días hablando. 1 Corintios capítulo 15, versículo 4.
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? No me lo han presentado, dice. Pedro. ¿Quién era Cefas? El apóstol Pedro. Dice, Pablo dice, y se le apareció en el versículo 5, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12, versículo 6. Después apareció a más de ¿cuánto? 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, cuando Cristo se resucitó de los muertos, estuvo hablando 40 días del reino de Dios. ¿A cuántos les mandó que no se fueran de Jerusalén? ¿A cuántos? Estoy acá. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. 500. ¿Cuántos? 500. 40 días. ¿Poquito o mucho? 40 días. Día y noche, vigilia, hablando del reino. Y ahí estaba la gente. Aleluya. ¿Cómo cuántos eran? 500. Y mire, 500, ojo. No se vayan de Jerusalén. Tienen que esperar la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora mira. ¿Los 500 lo oyeron? ¿Los 500 lo oyeron? Sí oyeron. Pero hay una cosa, diga, es oír y otra cosa es obedecer. Nuevamente, una cosa es oír, otra cosa es obedecer. Ya, vamos a Hechos capítulo número 1, ¿sí? Y vamos al versículo número 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Versículo 13, está Hechos 1:13. Entrando subieron al aposento alto, donde moraba Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y todos los hermanitos. Versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con la mujer María, ¿sí? Y sus hermanos, ¿sí? ¿Y qué más dice? ¿Y cuánto el número era? Ahí dice, ¿lo tiene la Biblia? ¿Cuántos había ahí? ¿Cuántos había? Dice 120, diga 120. ¿Pero a cuántos les mandó que fueran a orar a Jerusalén? 500. A ver, matemática, 500 menos 120, ¿cuánto es? 380. O sea que Cristo le dice, Shema, oye, obedece a 500. 380, ni fu ni fa, y 120 sí obedecieron. Eso es lo que yo quiero decirles. Si no lidiamos, porque cuando habla Shema es saber oír. ¿Y qué es lo que no me hace oír? Dijimos, los que estuvieron atentos, la rebeldía. ¿Qué no me hace oír? La rebeldía. Entonces, a 500 Cristo les habla. ¿Ellos vieron que Cristo murió en la cruz? Tremendo, sí. Y luego aparece Cristo resucitado. Ojo, la marca de los clavos estaban ahí, el costado lo tenían, los pies estaban con los clavos atravesados, pero con el cuerpo resucitado. Aleluya. Oh, hermano, ¿sería sorprendente o no? ¿Qué sería si tú hubieras estado? ¿Te quedarías impresionado o no? ¡Wow! Así como Adán, aleluya, con Dios, si tú estuvieras tan impresionado, pero hay algo, hermano, que te bloquea, hay algo que te neutraliza en mí y en ti, si no lidiamos con la desobediencia y la rebeldía. A pesar que Adán vio a Jehová mismo, a pesar que Caín vio a Jehová mismo, a pesar que Elí sabía quién era Dios, a pesar, hermano, que Salomón, el sabio más sabio, sabía que, aleluya, era Dios, se le presentó visiblemente, pero ellos no determinaron obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que la rebeldía es lo que te aleja de Dios y la obediencia en humildad te acerca a Dios. ¿Quieres estar cerca o lejos? Entonces, ¿qué tienes que echar fuera? ¿Y qué tienes que revestirte? De humildad. Cuando hay humildad sabes oír.
Eres tardo para hablar y pronto para oír. Pero cuando hay rebeldía, hermano, oye más que hables. 500 vayan al aposento alto, pero 120 solo obedecieron. Hermano, ni la mitad. ¿Cuánto me entiende? Ni el 25%. ¿Cuánto sería el porcentaje? A ver, contadores públicos. ¿Ah? ¿Cuánto sería el porcentaje? De 500, 120 que obedecieron. A 20 son 100, 20 y tantos, 23, 24, ya 25%. Pongo. Del 100% solo 25% obedecieron. De 500 que les habló, solo obedecieron el 25% aproximadamente. 120, Dios mío. Pero Dios trabaja, mire, escuche, Dios no trabaja tanto con el que sabe mucho. Escuche, Dios no trabaja con el que sabe mucho. Dios trabaja con el que está dispuesto. El Padre no trabaja tanto con el que sabe mucho. El Padre trabaja con el que está dispuesto. Saulo de Tarso se había convertido a Cristo. Aleluya, había tenido un encuentro con Cristo camino a Damasco. Y Dios dijo en Damasco, ¿a quién iré? ¿Y quién irá a predicarle? Y Ananías dijo, heme aquí. El centurión, aleluya, se había convertido Cornelio y Dios dijo, ¿a quién iré? Enviaré. Y Pedro dijo, aquí estoy, Señor, yo iré. Dios busca al que está más dispuesto. Y el de estar dispuesto, hermano, es estar en condición espiritual de estar orando. Cuando Pedro fue mandado a que vaya a predicar a Cornelio, Pedro, ¿qué estaba haciendo? Estaba orando. Al mediodía estaba orando. Entonces, ¿qué te hace que tú estés dispuesto? ¿Qué te hace que estés en una condición espiritual correcta? El estar en el ámbito de la oración, en obediencia a su palabra. ¿Cuánto me entienden?